Bueno, bienvenidos a todos, gracias por sumarse y gracias a Jorge Díaz por brindarnos este espacio. Jorge Díaz es oriundo de Santiago de Chile, es biólogo, escritor y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. Actualmente es investigador postdoctoral en University College London, donde estudia la migración celular colectiva en el modelo de Xenopus levis. Además, realiza experimentaciones transdisciplinarias en proyectos que exploran la biología como discurso público, el arte y lo queer. Algunos de sus libros publicados son Ojos que no ven, Emancipar la lágrima y Microscopio invertido. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y te dejo la palabra. Gracias por la invitación y gracias a todas las personas que están conectadas. Alguien dijo que se escuchaba un ruido todavía. ¿Se escucha el ruido? ¿O ya no? No sé, no sé si tú puedes ver en el chat, parece que habían dicho, para saber si se escucha bien o no. Se escucha bien, genial. Gracias a todos, todas, todes por conectarse hoy a este seminario en este doctorado de artes y tecnoestéticas. Les hablo desde Londres, estoy en UCL, University College London. Estoy en un salón de microscopios, no sé si se ve de fondo, hay como unos microscopios. Y por suerte nadie está ocupando esta sala, así que me pude conectar acá. Les hablo desde el edificio donde vivía Charles Darwin, y en el área de Bloomsbury Area, que es el área donde vivía Virginia Woolf. Entonces estamos aquí entre estos iconos del conocimiento inglés y también con sus particularidades dentro de la biología y del feminismo, de un modo que me parece súper importante e interesante discutirlo hoy, como la biología para mí, además de ser un espacio de formación y de producción de conocimiento, también es un espacio para pensar metáforas que nos vinculen con lo social. Algo que es muy difícil que ocurra en los contextos científicos, los contextos biológicos, a pesar que trabajamos con metáforas sociales, creo que la relación de los científicos con la sociedad sigue siendo extremadamente acotada, algo que yo pensé que podría haber cambiado con la pandemia, pero claramente no ha ocurrido. Y yo creo que también tiene que ver, después podemos conversarlo, y tiene que ver también con la misma, con la misma forma en la cual se produce la ciencia hoy, que es una forma muy capitalista y muy cerrada a ciertos círculos que compartimos cierto vocabulario, y que este vocabulario nos ayuda a profundizar en ciertos temas, pero también al mismo tiempo nos separa, inclusive dentro de nosotros, nosotras y nosotros mismos dentro de la ciencia. Lo que hoy día quiero presentarles es algunas ideas de lo que he estado estudiando acá en mi doctorado, pero en verdad son siempre mis vínculos que puedo establecer de manera más bien autodidacta, cómo estos conocimientos pueden también salir del área de la especialización biológica y expandirse hacia otros territorios. Y cómo también para mí la biología siempre ha sido una fuente, un recurso, un lugar lleno de metáforas y de ideas para entendernos en sociedad. Voy a presentar algunas ideas, voy a ir leyendo algunas partes y otras partes voy a presentar imágenes. Espero que sea más o menos media hora, no, espero no pasarme de eso, pero también voy a estar muy atente y agradecida si tienen algún comentario o ideas que podamos hablar hacia el final, así que espero tener un poco de tiempo ahí para que podamos discutir sobre cómo se recepciona, cómo ven estos vínculos que estoy tratando de hacer, que no siempre están completamente cerrados, no completamente hilados, sino que es una práctica, como lo mismo que vamos a hablar, anfibia, una práctica que se mueve dentro de distintos territorios. Te voy a compartir la pantalla y me gustaría saber, ¿me puedes decir si se ve bien?
Y ya dejo de verlos y escucharlo, pero escucho. Sí, sí, se ve bien. Genial. Entonces, hoy día quiero compartir con ustedes cómo mi trayectoria en la biología y mi activismo de disidencia sexual convergen en el estudio de los modelos anfibios, en particular en la migración celular de los embriones de la rana. Esta investigación no solo aborda aspectos biológicos, sino que también implicaciones sociales y culturales que me gustaría compartir con ustedes. Aquí, esta primera diapositiva solamente mezcla todas las imágenes o algunas de las imágenes que yo he podido ir recogiendo en mi experiencia aquí en Londres, desde la calle, desde las imágenes sociales y culturales, y también algo que me ha llamado mucho la atención, algo de lo cual yo no era consciente en su momento, es toda también un movimiento que hay a partir del tema de los anfibios, particularmente de las ranas, que han sido utilizadas mucho como imagen de las personas no binarias. De hecho, hay un hashtag que siempre veo que es No Gender Only Frog, y ha sido muy interesante también cómo puedo entender estos vínculos relacionados a lo anfibio. Siempre he estudiado la migración celular en el área de la biología, es decir, entender cómo se mueven las células, qué es lo que lleva a las células a moverse y cuáles son las estructuras que ellas utilizan para moverse. La migración como fenómeno biológico es un fenómeno que es muy interesante porque todas nuestras células en el cuerpo y en la naturaleza siempre están moviéndose. Siempre lo he hecho a partir de estudios en Chile particularmente, que fue mi anterior lugar donde hacía mis investigaciones, en el área de cáncer, porque es un área muy interesante para estudiar la migración, sobre todo, por ejemplo, la metástasis. Sabemos que una persona puede tener un tumor en un área de su cuerpo y ese tumor después puede diseminarse, hacer metástasis, que también es un concepto que se utiliza harto en las ciencias sociales y en el arte, la idea de metástasis del movimiento, y es un modelo muy interesante. Como les digo, un punto aparte, yo no los veo, ni las veo, ni les veo ahora, solo veo mi presentación, porque estoy a pantalla completa, entonces si alguien tiene algún comentario, o no se está viendo, o no pasa algo, pueden, con su micrófono, decirme, porque yo no voy a saber nada, hasta que termine de presentar esto. Em, Siempre la migración, y hay un bias que se dice en inglés, un sesgo, en que siempre se ha estudiado la migración, es decir, cómo se mueven las células de manera individual, el single cell migration. Y yo siempre había estudiado en Chile cómo se mueven las células de manera individual. Aquí vemos una célula humana, cómo esta célula se mueve en una plataforma, en un sustrato particular, y cómo extiende estructuras para su movimiento. Pero siempre ha existido este sesgo de que si entendemos cómo se mueve una célula, vamos a poder entender cómo se mueve, por ejemplo, un tejido o cómo se mueven los organismos, pensando que los movimientos colectivos son la sumatoria de los movimientos individuales. Sin embargo, esto no es cierto y aquí en este postdoc me di cuenta que existen procesos de migración celular colectiva, es decir, que las células al moverse de manera agrupada, en clúster, como la gran mayoría de las células se mueven en el cuerpo y en el desarrollo, estas células siempre se mueven de una manera colectiva y utilizan otras estrategias para moverse de manera colectiva. Es decir, una célula moviéndose individualmente es muy distinto sus estructuras, sus transducciones de señales, las moléculas que utiliza, a cuando se mueven de manera colectiva. Y aquí, por ejemplo, ustedes ven en este segundo ensayo cómo este grupo de células, que son células de embriones de rana, de un subtipo particular de células del embrión de la rana, que se llaman las neural crest, que son las cuales estoy estudiando yo, que son células que tienen un alto componente migratorio, se mueven de manera colectiva. Y esos movimientos son muy distintos. Entonces, eso a mí me amplió la posibilidad de entender cómo los movimientos colectivos son distintos a los movimientos individuales y el por qué ha existido este sesgo en la investigación científica de centrarse solo en la célula individual. Obviamente puede tener una primera explicación técnica, que es más fácil estudiar una célula que estudiar un grupo. Sin embargo, perdemos de mucha información. De hecho, cada vez hay más estrategias y herramientas de, por ejemplo, de estudiar la célula individual, su contenido genético, o su contenido de RNA, o cómo se responde frente a ciertos estímulos. Sin embargo, sabemos que de manera colectiva es muy distinto.
Entonces, como les decía, fue adentrarme en, en los movimientos colectivos y particularmente en el mundo de lo anfibio, donde descubrí un fenómeno fascinante, que es este fenómeno de que todos los movimientos son en general en la naturaleza de modo colectivo. De hecho, ahora estamos a punto de publicar un artículo que es una revisión de literatura, donde inclusive vamos a estudiar los modelos clásicos de movimiento individual, que se llama el single cell, que ocurre durante procesos del desarrollo de los organismos, pero que inclusive en esos, nuestra apuesta en este trabajo que se va a publicar es que inclusive en esos modelos en los cuales hay un movimiento individual, o se considera un movimiento individual, existe cierto grado de cooperación para ese movimiento. La tesis sería que no existe el movimiento individual, no existe el single cell migration, no existe la migración individual. Es un modo de estudiarla, pero en verdad no existe dentro de la naturaleza. Siempre hay ciertos grados de cooperación o colectividad para que las células se muevan. Y el modelo anfibio, el modelo particular de Xenopus levi, es un modelo clásico para estudiar los movimientos colectivos. Cuando yo estaba en Chile, trabajaba tratando de hacer este vínculo entre, entre el mundo biológico, el mundo social y las disidencias sexuales. Yo soy un biólogo queer y aquí solamente pongo un librito que fue el último que publiqué, que se llama Microscopio Invertido, porque yo he trabajado muchas veces con microscopios invertidos, que es un tecnicismo para decir desde dónde viene la fuente de la luz. Nos va a permitir mirar las muestras. Y en general viene desde arriba la luz, pero hay muchos microscopios que la luz proviene desde abajo. Y este mecanismo que provenga desde abajo solamente se le puso microscopio invertido, porque se invierte el foco de la luz. Sin embargo, para mí fue toda una metáfora que yo no me había dado cuenta. Fue una amiga cineasta la que me dijo qué lindo nombre por el microscopio invertido, porque para mí era una cosa técnica, y entender cómo también esto permite entender un modo de mirar invertido. Solamente aquí puse un fragmento que yo me pregunto, ¿qué nos enseña un modo de organización social, una asamblea, una protesta o una performance sobre el modo en el que migran las células? Hay que cambiar el lente y ajustar el objetivo. Quizá escribir y describir de otra manera puede ser una forma de comenzar a hacerlo. Lo anfibio. Lo anfibio, anfibio proviene de la palabra amphibius, como dice acá, y que deriva de una palabra griega que se puede dividir en dos partes. Amphi significa ambos o en ambos lados, y bios, que es vida o modos de vida. Generalmente lo anfibio, que son, por ejemplo, las ranas y muchos otros animales, inclusive para mí es una estructura de vida lo anfibio, son aquellos que pueden vivir entre dos ámbitos. Por ejemplo, las ranas pueden vivir entre el agua y la tierra. Y también son la mezcla o evolutivamente podríamos decir que no es reptil ni pez, sino que es anfibio, porque está entre ambos. Entonces, tiene una gran capacidad de adaptarse y prosperar en tanto en entornos acuáticos como terrestres. Para mí siempre ha sido muy importante ir escribiendo ciertos párrafos e ideas de lo que voy desarrollando y voy a ir leyendo algunos pequeños fragmentos de como una especie de diario que estoy llevando acá en Londres a partir de mis investigaciones. Entonces, lo anfibio es más que una condición zoológica porque también es una forma de vida, la manera encarnada en la que pasan sus días muchas personas y animales que la tradición científica no necesariamente clasificó como lo anfibio. Vivir entre mundos, entre el mar y la tierra, ser reptil y pez al mismo tiempo, de aquí y de allá, entre los abismos, como las ranas, es algo habitual en muchas especies. La estabilidad es un privilegio de algunos o quizás es la tradición lo que nos hace pensar que la estabilidad es un lugar común. En este tiempo, mi acercamiento al mundo anfibio se intensificó porque trabajo con los huevos de las ranas para entender los movimientos celulares, pero también porque me he dado cuenta que lo anfibio involucra toda una epistemología de investigación. En lo anfibio he encontrado un lugar que explique mi realidad de biólogo disidente sexual en los laboratorios de investigación donde si bien estoy, no logro pertenecer completamente. Vivir entre mundos también tiene sus costos. Cecilia Ibarra, una investigadora chilena de la tecnología,
nos hablaba, anduvo hace poco por el año pasado, perdón, anduvo en Londres y conversé con ella y me hablaba acerca de los estudios sociales de la ciencia y que están particularmente interesados ahora en hablar de los hombres o investigar a los hombres rana, que trabajan en muchas costas del país en labores de recolección y mantenimiento del sistema de pesca. Bajar al mar tiene consecuencias en los cuerpos de estas personas por la presión. Aumenta el tamaño del corazón y el estrés sobre los órganos de estos hombres ranas es muy intenso. Se ha regulado las horas que pueden trabajar estas personas bajo el mar, pero estas labores son muy mal remuneradas y los trabajadores tratan de estar el mayor tiempo bajo el mar para mejorar su salario hasta que sus cuerpos en general colapsan y mueren. A nadie parece importarle las vidas bajo el mar, porque no se ven. Las muertes anfibias de personas que trabajan bajo el mar pero que viven en la tierra. Es triste ver cómo la explotación de los cuerpos de los trabajadores desaparece sin ningún tipo de justicia social y que sus muertes quedan en completo olvido. Lo anfibio es un lugar desde el que hacer reparación a todos quienes viven entre mundos, a quienes respiran por la piel, a sus modos de vivir y también a sus tristes formas de morir. ¿Por qué trabajar con Xenopus y trabajar con los huevos de las ranas? Por ejemplo, aquí les muestro un video en el cual se ve cómo estas células comienzan a dividirse. Estos son huevos de rana, comienzan a dividirse y a formar estructuras particulares que van a dar como origen a un organismo completo. Esta es la gran pregunta de la biología del desarrollo, cómo a partir de una célula se genera un organismo completo. Ha sido súper interesante porque estos modelos, si se dan cuenta, todos estos cambios siempre tienen que ver con movimientos. Todos estos cambios son movimientos y estructuras hay fuerzas ahí involucradas que permiten que estas células se muevan y generen estructuras completas. Entonces es un modelo ideal y muy utilizado para estudiar los movimientos dentro del cuerpo. Es interesante, por ejemplo, también cómo el modelo anfibio nos permite entender muchas otras situaciones. Los anfibios, como las ranas, hacen fertilización externa, es decir, la rana lo que hace es que ella libera los huevos al medio ambiente. No, a diferencia de de los mamíferos, no crían a las crías dentro de su cuerpo, sino que ellas expulsan los huevos y afuera los huevos son fecundados. Entonces, no existe algo como lo que nosotros conocemos como el parentesco dentro del mundo de los anfibios. No hay, es imposible determinar cuál es la rana hija de una rana madre, porque los huevos viven en comunidad. Sin embargo, las ranas sí viven en comunidad y viven en colectividad, pero sí los rasgos clásicos del parentesco. Entonces son formas de organización social en los cuales no existe la idea clásica de parentesco y algo muy interesante también, que estoy diciendo esto, que no hay parentesco, pero por ejemplo los test de embarazo que hoy día se utilizan tuvieron su origen en el modelo de Xenopus. De hecho, fue ahí donde comenzó en los años 30 a pensarse que Xenopus podría ser un muy buen modelo para estudiar biología del desarrollo. Es un ejemplo temprano donde se desarrolló el primer test de maternidad. Aquí ustedes van a ver, aquí se ve una rana y estos son los huevos que ella libera al medio ambiente y se genera como una especie de gelatina sobre estos huevos y esto es lo que les permite a estos huevos después desarrollarse y en un contexto que a veces puede ser agresivo. Entonces también tienen estructuras que les permiten sobrevivir. Lo que se hizo fue que los estudios iniciales fueron en los años 30 por un científico británico en la Universidad de Cape Town, que dieron los orígenes a este estudio. Lo que se dieron cuenta era que si inyectaban orina de mujeres embarazadas a estos anfibios ovulaban de manera relacionada directa a si le inyectaban esta orina. Y lo que se empezaron a dar cuenta entonces que había alguna hormona en la orina de las mujeres embarazadas que les permitía a estas ranas ovular. Y eso fue el primer antecedente que permitió luego desarrollar los test de maternidad. Entonces me parece súper interesante cómo a partir de un modelo en el cual no hay parentesco, no existe la maternidad como la entendemos, es el modelo que nos permitió hoy entender o tener test de embarazo.
primero, eso me parece muy interesante. Y lo segundo, esta imagen acá, es cómo viven las ranas. No sé si las personas que han vivido cerca de humedales o lugares más húmedos en general, han escuchado durante las noches los cantos de las ranas. Aquí voy a leer un texto porque es muy interesante estos cantos. Me ha fascinado saber sobre los cantos que emiten las ranas durante las noches. Sus óperas cantan contra el pensamiento vertebrado. Las comunidades anfibias viven juntas, aunque no existe entre ellas el parentesco. De todos modos, viven congregadas y se cuidan. Al realizar el desarrollo fuera de su cuerpo, lo que se llama fertilización externa, los embriones que se desarrollan en el agua no tienen padres, pero sí una comunidad a la que pertenecer. Migran juntas extensos territorios y cantan en las noches. Una amiga anfibia, que también estudia el anfibio acá en Londres, pero en el contexto social, las personas que viven en los canales en Londres se podría considerar personas anfibias porque duermen en los botes, pero viven en la tierra, tienen esa doble vida. Me mandó una cita hace unos días sobre el canto, este canto de las ranas, que hay un estudioso de apellido Boden y que hablan que es un caso particular de creatividad y autoorganización que se conoce como enjambre. O sea, además de ser los movimientos colectivos, también tienen un proceso de autoorganización conocido como enjambre. Al cantar juntas durante las noches, crean las ranas un escudo de protección contra los depredadores, ya que engañan las posiciones individuales de cada rana, manteniendo así en secreto sus ubicaciones particulares y así no pueden atacarlas porque el sonido confunde. Es decir, los depredadores llegan y escuchan que todas cantan, entonces no se puede determinar dónde está cada una. Y eso es lo que se conoce como em, un mecanismo de enjambre. Todo se basa en la sincronía que hay entre ellas al cantar, una sincronía continua y comunitaria que pende de un hilo, puesto que si se descoordina la comunicación, si el canto ya no sigue esa comunicación y esa coordinación, se puede saber más fácil para los depredadores dónde está esa rana. Es un modo de trabajo colectivo que depende de la organización de cada una de las partes, al igual que la migración colectiva de las crestas neurales de las ranas, que llevo un tiempo estudiando y que es lo que voy a presentar ahora. El mundo anfibio es un reservorio de sabiduría sobre los mecanismos de la colectividad y adaptación para el mundo herido que vivimos, y es para mí la pequeña esperanza queer que me sostiene para seguir estudiando su biología y expandiendo como más pueda su conocimiento. Solamente algunos antecedentes históricos también sobre la rana. El siglo pasado, dos de los grandes descubrimientos fue la clonación y el genoma humano. Los antecedentes de la clonación tienen como origen a los trabajos que realizó el científico inglés Gurdon en los años 60 en también nuevamente los huevos de las ranas. Han sido muy estudiados y le permitió entender a Gurdon en un experimento de transferencia nuclear que al parecer en el núcleo de las células es donde estaría la información que estaría relacionada con la destinación y la forma en la cual esa célula se va a desarrollar. Y eso lo hizo en los huevos de las ranas, ya que al ser grandes es posible, nosotros ocupamos no necesariamente para ver los huevos microscopios, sino que usamos una especie de lupas, porque son muy grandes y es fácil de manipular. O sea, fácil entre comillas, hay que tener un training, pero es fácil de manipular. Otro, por ejemplo, Katarín Caricó, que es la investigadora que ganó el Nobel el año pasado por la vacuna de ARN mensajero, la vacuna de Pfizer, que fue la que demostró mejores resultados. Esta es la diapositiva de su de la primera presentación que ella hizo cuando ganó el Nobel y pone nuevamente un huevo de la rana porque los huevos de la rana fueron como el primer laboratorio en el cual cuando se inyectaba un RNA, que es la molécula que lleva las vacunas del COVID, se inyectaba un RNA y ese huevo lo que hacía es que secretaba proteínas. Por ejemplo, pensemos una proteína como que se vende comercialmente como la insulina. Entonces, se podía inyectar una molécula que codificara la insulina y el huevo de la rana lo que iba a hacer es que te iba a secretar la proteína. Y se dieron cuenta que a partir de eso fue toda una revolución también que le llevó a Katarín Caricó, por ejemplo, a ganar el Nobel por la vacuna del ARN mensajero.
Lo que yo estoy estudiando es un grupo particular de células que se llaman las Neural Crest, que es un grupo de células migratorias que migran en el embrión de la rana. Y aquí yo les muestro un video en el cual se ve cómo en verde van a ver cómo estas células se migran en formas bastante dirigidas y particulares. Ustedes ven, son tres stream o tres rutas que se mueven estas células y se mueven de manera colectiva y también de manera direccional. Estas son las células que van a dar luego origen al rostro de la rana y también el rostro de todos los vertebrados. Las Cranial Neural Crest son un grupo de células que al moverse de manera colectiva, al final van a dar origen al rostro de los animales. Es muy interesante porque hay una migración muy particular, muy dirigida en el desarrollo temprano, que hace que estas células se muevan de manera direccional hacia un punto. Y lo que se está tratando de entender y estudiar es cuáles son los mecanismos que utilizan estas células anfibias para moverse de manera colectiva. Porque si nosotros impidiéramos la unión colectiva de estas células, no se desarrollaría el embrión de la rana. Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen en el cual se ve cuando uno obtiene estas células en etapas muy tempranas y las pone en una placa de cultivo y luego hace un ensayo que se llama inmunofluorescencia, es decir, marcar proteínas particulares. Nosotros vamos a ver que si cortáramos estas células, siempre estas células van a tender a formarse como un clúster, como un grupo de células. Entonces, lo que nosotros hacemos acá en el laboratorio es tratar de entender cómo estas células se mueven como colectivo. Hay un proceso particular, si ustedes ven, por ejemplo, acá en este video, en el cual estas células parten en una parte dorsolateral y luego se mueven de manera dirigida hasta otra parte del embrión, de manera muy dirigida. Lo que se sabe es que al parecer hay ciertas células que atraen a este colectivo y ese proceso es un proceso que se denomina quimiotaxis. La quimiotaxis es el proceso por el cual las células se mueven hacia una gradiente de un químico particular. En nuestro cuerpo ocurre mucha quimiotaxis, es decir, hay células que van liberando algunas moléculas y esa es una señal para que células de otra parte del cuerpo se muevan hacia ese sector. El punto es que generalmente la quimiotaxis ha sido estudiada de manera individual, cómo las células se mueven de manera individual hacia una fuente química particular. Y aquí nosotros tenemos que entender cómo hace este grupo de células para que se mantenga como grupo y migre hacia un quimioatractante particular, porque después les voy a mostrar otra idea particular de esto. Aquí, por ejemplo, también podemos ver otro clúster de las células de la Neural Crest. Yo me pregunto, ¿por qué esas células, ese clúster de células, se resiste a separarse? ¿Hacia dónde se irían si se separan? ¿Cuáles son las fuerzas que las mantienen unidas? ¿Qué mecanismos tienen que generar para mantenerse juntas? ¿Cómo se pierde la individualidad y se deviene en colectivo? ¿Por qué hay una pretensión de estudiar las células como entidades únicas y singulares? ¿Qué nos dice la migración celular colectiva? Lo que más me apasiona es qué nos pueden decir estos movimientos celulares, estas estéticas y estas historias del mundo. Cómo se construye toda una forma de mirar y cómo es posible dedicar una vida completa a mirar bajo microscopio para contar una pequeña historia de la escala natural. Se dice que la biología es la más filosófica de las ciencias. También es un trabajo, irónicamente digo, religioso, porque es mucho trabajo y hay que ser muy constante para obtener algún resultado. A pesar que rechazamos la religión, la investigación en biología celular es un tipo de trabajo que nunca vi, que nunca supe que existía. Nunca conocí a otro científico de mi familia. Vivo entre la ciencia básica, clásica y las fantasías que me asaltan diariamente en el apostolado de la investigación. En sentir que no encajo en esta vida ni con esta gente, pero que igual hay que seguir aprendiendo, porque las personas queer nunca vamos a encajar. Vivir entre mundos es nuestro mundo.
Pienso que, a diferencia de lo que siempre me dijeron, nuestra misión no es escribir paper, ni crear una nueva teoría, sino que nuestra misión es hacer poesía con la biología. Esa es la teoría. Sin poesía no tiene sentido hacer biología. Y aquí entonces vemos cómo este grupo de células se mueve de manera colectiva. Entonces ha sido súper interesante entender cómo ocurre este proceso. Aquí les presento un trabajo de manera más in vitro, en el cual en esta pelotita lo que hacemos es que le ponemos el químico que debería atraer a este grupo de células y vemos cómo estas células se mueven de manera colectiva hacia allá y empezamos a estudiar las fuerzas que existen dentro de ellas para moverse, cómo se organiza el colectivo, cuáles son las estructuras que les permiten moverse tan direccionalmente hacia ese químico. Sin embargo, por ejemplo, si estas células yo las pongo en la placa de cultivo, pero no le pongo este químico, estas células lo que va a ocurrir, como se ve en esta imagen, es que se van a dispersar. Si a este mismo grupo de células no le pongo un químico particular, el clúster se disuelve. Entonces, esto es un resultado que hemos obtenido, que hay algo en el movimiento hacia un objetivo común, lo que mantiene la unidad del clúster, y que sin ese objetivo común que se lleva hacia el movimiento, el clúster se dispersa y deja de tener la característica de clúster. Entonces, esto para mí, además de ser un resultado, me lleva a pensar mucho en esta idea de que sin un objetivo común, quizá las fuerzas se dispersan y se impide entonces a poder hacer un avance, aunque también es necesario a veces la dispersión. Lo pensé mucho esto, sobre todo en el, pro- en- a 5 años ahora del estallido social chileno, que se habla mucho de este estallido y de cómo se logró o no se logró obtener ciertos cambios. Yo creo que siempre hay un cambio, pero está esta metáfora de que sin un objetivo común, los clústeres anfibios tienden a dispersarse. Otra cosa que me parece interesante conversarles y discutir acá es que aquí, por ejemplo, es una inmunofluorescencia de esta cresta neural, de estas células que se mueven colectivamente hacia un químico particular, y que lo que nosotros hemos visto es que si ustedes ven, por ejemplo, las células que están en la periferia, tienen unas estructuras como unos pelitos que nosotros le decimos protrusiones. Estas células en la parte interior tienen que inhibir esa protrusión. Es decir, esta célula, esta protrusión que está aquí afuera, aquí en este lado de la célula también debería tenerla, pero se inhibe cuando está con otras. Esto se ha denominado el Contact Inhibition of Locomotion, es decir, que para que las células se puedan mover, eh, requieren de que las que están en la periferia generen estas estructuras de locomoción que van a censar el medio ambiente y que van a permitirles que se muevan como colectivo, pero en la parte interna del clúster ellas inhiben esas protrusiones, porque si cada célula tuviera sus protrusiones en la parte interna, no podrían moverse como un solo colectivo. Otra cosa que también es muy interesante en estos grupos de Neural Crest, de la cresta neural, es que no hay jerarquías, es decir, lo que hemos visto es que esta célula que está acá, por ejemplo, en esta parte del clúster, no siempre es célula líder o no siempre está en la periferia, porque estas células tienen la capacidad de moverse hacia adentro y luego las que están adentro ocupar el espacio de la que está afuera. Es decir, también en las crestas neurales del modelo de Xenopus levis, del modelo de la rana, no hay jerarquías dentro de la estructura del clúster. Es decir, una célula puede estar en la periferia, pero después puede estar en la parte interna, o puede estar en el frente de avance o en la parte de atrás del clúster. Y en ambos casos, en todos los casos que he mencionado, ellas se van moviendo y van rotando. No tienen un lugar específico. Y de hecho, se hacen estudios en los cuales se ve cómo se mueve esa célula. Y aquí, por ejemplo, al entrar esta célula, inhibe esta protrusión, se retrae, y la célula que sale activa esa protrusión y se genera. Entonces, además de moverse de manera colectiva, inhiben sus protrusiones y no hay jerarquía dentro de estos clústeres de uniones. Y también a mí siempre me llama mucho la atención que, además de ser una característica biológica, decir yo puedo mirar estas células,
estudiar sus protrusiones. Yo aquí estudio el área de estas protrusiones, estudio las moléculas que están adentro. Siempre me ha parecido que es muy fascinante también la belleza de estas imágenes, la belleza de estas imágenes biológicas que muchas veces quedan solamente para la visión de los científicos, que somos quienes los utilizamos, las cuantificamos y a veces, muchas veces esto después se transforma en un gráfico y a veces se publican los papers el gráfico, no la imagen. Entonces, es súper interesante cómo hay una gran cantidad de un acervo biológico, estético, que se pierde y que tiene muy poca posibilidad de ser visto, cómo estas células eh, tienen menos posibilidades de ser vistas y cómo el ver y el entender estos mecanismos de la naturaleza muchas veces nos pueden permitir generar metáforas o idearios para otros procesos y otras investigaciones, que es lo que yo siempre también he podido desarrollar con otras personas, otros grupos. De hecho, aquí en el Zoom, en el Teams, cuando entré estaba Joaina, que es una investigadora cubana, con la que hicimos un taller en Cuba sobre el concepto de infección y cómo la infección, y de hecho antes del COVID, cómo la infección como un mecanismo de la biología, también puede permitir entender, por ejemplo, prácticas del teatro o entender prácticas de colaboración social. Cómo podemos trasladar estas metáforas de la biología, pero también cómo la biología, para mirar lo que se ve bajo microscopio, utiliza también metáforas sociales para entenderlo, pero que lo que hace la ciencia muchas veces después que niega esa categoría de metáfora. Todo acto de conocer trae un mundo todo acto de conocer trae un mundo de la mano, es decir, es una cita de Francisco Varela y Humberto Maturana, que son un par de biólogos chilenos que siempre han sido muy inspiradores para mí, aunque nunca me los pasaron en ningún ramo ni en ningún curso en la universidad, yo los leí bueno, los leí en el colegio. En el colegio que estudié nos pasaron una vez ese libro, El árbol del conocimiento, y que ellos estudian mucho también cómo se generan los seres vivos. Su concepto más famoso es el concepto de autopoiesis. Ponen en evidencia que cuando uno conoce, siempre trae un mundo en la mano, uno no conoce desde nada, uno conoce desde una cultura particular, desde un lugar particular, desde un background particular, aunque la ciencia tiene esta pretensión de universalidad y de que un investigador en Hong Kong, en Perú y en Francia deberían ver lo mismo y entender lo mismo. Es cierto en un aspecto, pero en otro aspecto no, porque siempre existe particularidades. Y con esto quiero terminar leyendo un pequeño texto. Aquí lo que les muestro es un clúster, este mismo clúster de células que yo lo pongo sobre un gel que tiene unas pequeñas pelotitas. Y lo que si ustedes ven, estas pelotitas se van moviendo. Y lo que hace es que después yo estudio la mecanobiología, es decir, la fuerza que este clúster ejerce sobre este gel me permite entender a través del movimiento de esas bits dónde viene esa fuerza de movimiento y cuánto es esa fuerza que ejerce para moverse. Con esto termino. Cada vez que escribo sobre biología en otro contexto que no sea un paper o una comunicación científica, siento que traiciono algo. Quizás es la traición a una tradición, una institución, un modo, unas jerarquías, y me invade la sensación que seré desterrado de este lugar donde me he formado, que me expulsarán por contaminar el cerrado círculo de la precisión del conocimiento que debe quedarse solo entre nosotros, los científicos. Esa sensación desoladora de expulsión me acompaña constantemente cuando muestro en otro lugar mis resultados y las hermosas imágenes que obtengo. Y aún así no puedo dejar de hacerlo. Y no por valentía, sino por compromiso. ¿Compromiso a qué? Me pregunto. Compromiso a la apertura y a mantener viva la rebeldía, a no siempre hacer ciencia solo por beneficio propio o por hacer crecer el nombre propio. Quiero seguir aprendiendo de biología y trabajar en mis experimentos y publicar de manera rigurosa, pero también quiero abrir todo esto a otros mundos y el tipo de gente que conozco en ciencias pocas veces me inspira. No me gustan sus modos de ser. No sé bien qué haré, pero mientras sigo trabajando y aprendiendo a ser un anfibio, de aquí y de allá, dentro y afuera, escribiendo paper en inglés, soportando a esta gente, armando figuras y trabajando ordenada y rigurosamente en mi currículum,
planificando las vías moleculares a estudiar, aplicando el método científico al mismo tiempo que escribiendo, leyendo feminismo, bailando donde no van los científicos, compartiendo con otros lejos de casa y tratando de hacer poesía con la biología hasta que más se pueda. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, la verdad. Ahí todos están reaccionando. Genial. Muchas gracias a Bueno, ustedes. Y ahora nos quedan unos minutos si es que alguien tiene algún comentario. ¿alguna pregunta? Hay algunos comentarios. En definitiva, para mí siempre esto de los anfibios, yo en Chile trabajaba mucho con los grupos queer y hice activismo queer por muchos años, como que el anfibio ha sido como una gran metáfora que me ha permitido inclusive más allá de lo queer, entender este espacio liminal entre el adentro y el afuera, entre adaptarse a distintos mundos, y cómo la misma naturaleza siempre nos enseña que nada es estable y que nada es binario, finalmente. Georgina Strasser levantó la mano. ¿Podés abrir tu micrófono y... Georgina, ¿nos escuchás? Hola. Sí, perfecto, espero que me oigan bien. Buen día, saludos desde San Luis, el interior de acá, más cerquita de Chile que de Buenos Aires. Un gusto, Jorge, escucharte, conocer tu trabajo. Ya me anoté varias cositas y en realidad era compartir algunas reflexiones. Yo soy antropóloga y me doctoré en temas de la antropología de la salud y siempre en la docencia de grado y posgrado milito siempre le dedico una unidad, una clase, un espacio enorme a la crítica, al biologicismo, al reduccionismo, y para ello siempre me apoyo en biólogos, porque les digo, no soy la antropóloga hippie que cuestiona un biologicismo, sino que justamente, no sé, por ejemplo, libros como No están los genes, ya un libro viejito de Camin, Lewontin, Rose, bueno, estos biólogos, o para criticar el reduccionismo genético lo uso a Víctor Penchazade, que es genetista, ¿no? Y esto que planteas me da más letra todavía, ¿no? De cómo se ha usado tanto la biología mal entendida, una biología reduccionista determinista, que no es así como funcionan los procesos biológicos, pero cómo se la ha usado para justificar, por eso aparecen una y otra vez estas pseudociencias, ¿no? Para justificar aspectos de la vida social humana, del comportamiento social, pero que, como dicen esos biólogos, no es solamente una mala aplicación de la biología a los fenómenos humanos, sino que es una manera errada de entender la biología en sí misma. Entonces, siempre estoy atenta a estos cruces, a estas reflexiones, y me ha enriquecido muchísimo escucharte y bueno, eso, decirte eso. Gracias, muchas gracias por tus palabras. Y es cierto, y me tomo de tus palabras también para reforzar una idea que ahí me pareció súper interesante, que es la distinción un poco entre biología y biologicismo, que muchas veces esta idea del biologicismo como un determinismo es una de las ideas que se ha generado más fuertemente y que también causa escozor en las áreas más humanistas o filosóficas porque se tiende a descartar la biología por ser un espacio demasiado lineal y demasiado relacionado de una manera muy biologicista. Y eso ha impedido también generar un diálogo. Pero yo también, haciendo una autocrítica, creo que tenemos mucha responsabilidad también los científicos, las científicas, las científicas, de no aclarar estas diferencias entre biología y biologicismo. Y eso ha generado también esferas de separación que me parece que son súper nocivas y negativas para la producción misma del conocimiento, porque nos perdemos de entender desde otros modos y de otras disciplinas
fenómenos que quizá están cruzados, o sea, la ciencia social, las ciencias naturales, el arte, y todas las disciplinas convergen siempre y a veces es tan difícil entender esta convergencia por las mismas formas de educación que no hemos tenido. Para mí, estas formas de dialogar o de encontrar otro espacio ha sido principalmente por mi realidad de disidente sexual que me hizo asociarme con otros y con otras en Chile y autoformarme en este conocimiento de la biología, cómo puede moverse dentro de los espacios, pero no es algo que se entregue dentro de las áreas. De hecho, hace poco un compañero hablaba acerca de una clase que iba a ser un científico acá sobre biología y filosofía. Y a mí me llama mucho la atención porque todo el mundo estaba muy intrigado de cómo podía haber un vínculo entre biología y filosofía. Y que la gente sienta que no hay un vínculo es preocupante y que sea algo normal que nosotros entendamos que es difícil entender un vínculo entre, por ejemplo, filosofía y biología, a mí me pareció súper como sintomático de un tiempo. Viviana Andrea Galeano tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo desde Buenos Aires soy socióloga y estoy estudiando la maestría en antropología de la Flaxo en este momento. Pero quería quizás compartir más que nada esta idea que vos planteaste desde lo queer, porque la biología también se utiliza justamente para decir existen solamente dos categorías con respecto a la sexualidad humana. Bueno, de hecho en Argentina tenemos un ministro que dijo eso hace poco. Y pareciera, digamos, que ese discurso científico, con muchísimas comillas, es el discurso, digamos, científico en el sentido científico igual verdad, que creo que, bueno, supongo que los que estamos en este taller hoy seguramente podríamos rápidamente refutar al ministro, pero digo, me parece que muchas veces mal usa la biología para decir cosas que estrictamente no tienen que ver con la biología. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a ti. Y es muy cierto lo que tú dices, y de hecho hace poco, la semana pasada, antes pasada, participé de un encuentro en Chile, también online, la UDP, y de hecho había muchas, de hecho las principales organizadoras eran investigadoras argentinas que ahora están en Chile, y era acerca del vínculo entre neurociencias y género. Y también se discutió mucho esto de las categorías de la diferencia sexual, y es súper interesante porque al mismo tiempo que siguen estos discursos, de hecho en Chile también pasó hace poco, que un profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de Valparaíso dijo a propósito del tema del cambio de sexo y la ley de identidades trans, que siempre están, que existe en Chile, pero siempre penden de un hilo, siempre pueden ser modificadas y siempre que este profesor de biología dijo, yo tengo ciertos cromosomas y eso me hace ser varón, y eso, por más reflexión colectiva, individual, filosófica, no va a cambiar como una realidad directa entre un cromosoma y un género. Cuando sabemos que hay muchas investigaciones cada vez más, y de hecho, algo que es muy interesante, que cada vez estamos entendiendo que quizá la categoría sexo, como la hemos entendido, no nos sirve. No es una categoría, bueno, antes que el sexo no siempre es binario, quizás la categoría sexo no siempre tampoco es una categoría que nos sirva, que en un momento sirvió para hacer la distinción entre que hay más cuerpos que los cuerpos de los varones, entendidos como los varones universales, pero que quizás hoy la categoría sexo como la entendemos no nos ayuda para hacer investigaciones más acuciosas. Inclusive quizás deberíamos sobrepasar la categoría de sexo y entender de otras maneras los cuerpos. Aquí también yo, por ejemplo, he aprendido que cuando llegué, estos son los modelos clásicos del desarrollo, que son los que dieron origen a los estudios, por ejemplo, de la genética, de la clonación. Es ciencia básica que después se utiliza para la aplicación en otras industrias.
Las ranas, como yo les mostraba, primero no tienen fertilización interna, también su sexo, lo que se entiende por sexo, es dependiente de factores ambientales. Las ranas pueden ser machos o hembras dependiendo, por ejemplo, la temperatura a la cual están. Entonces, no hay algo interno genético que determine su diferencia sexual. Entonces, también este modelo que ha dado origen a muchas investigaciones es un modelo en el cual es fluctuante. Otro modelo que también se estudia mucho acá, que el modelo de C. elegans, que es el modelo de unos gusanos, donde se ha estudiado mucho su genética, a partir de los estudios genéticos se han hecho principalmente en C. elegans, y en C. elegans la gran mayoría de los individuos son hermafroditas o machos. Entonces, y otro modelo también que se estudia mucho en este building de UCL es el modelo del zebrafish, del pez cebra, que es un modelo muy clásico también de la biología del desarrollo, y los pez cebra no tienen dimorfismo sexual aparente. Yo tuve que hacer un curso cuando llegué sobre pez cebra, sobre estos modelos, para una institución de acá, y uno de los talleres de recuerdo del pez cebra era distinguir cuál era el macho de la hembra en estos peces, y no tienen dimorfismo sexual. Es imposible distinguirlos de manera física, no se puede ver. Entonces, tanto el frog, la rana, el pez cebra y el C. elegans, que son tres de los más clásicos modelos de la biología del desarrollo, que nos han permitido avances en la ciencia de manera muy profunda, son modelos no binarios. Son modelos en los cuales la diferencia del sexo no es clara. No es clara como lo entendemos dentro de la lógica antropocéntrica. Entonces, como que la naturaleza misma nos dice que la diferencia sexual no es el eje conductor de la vida en sociedad, no es el eje conductor más interesante, y de hecho también más estudios que ahora se está estableciendo el concepto de el sex contextualism, es decir, que el sexo se entiende dentro de un contexto determinado, y que a veces la categoría de sexo, que esa es una discusión que se está dando cada vez más, no es, no es una categoría quizá válida. Quizás yo puedo mandarle algunas investigaciones, pero hay unos ejemplos particulares en los cuales la diferencia sexual no es la característica básica, porque al mismo tiempo que era importante en un momento distinguir la diferencia sexual, es muy como similar al feminismo, que en un momento era muy importante que existieran las mujeres, pero también se dieron cuenta que dentro de la categoría mujer es una categoría muy amplia y que existen en verdad las mujeres, no hay una mujer, sino que hay las mujeres, como en todas estas discusiones del feminismo, la diferencia, la igualdad. En estos casos también el sexo ha sido muy importante en un comienzo para distinguir, pero ahora también esto lo que determinó finalmente es que se supusiera que todos nuestros órganos son distintos, tienen diferencia sexual. Entonces, por eso habría entonces un cerebro masculino y un cerebro femenino que tendría como efecto que las mujeres fueran buenas en ciertos aspectos y los hombres en otros. Entonces ahí se ha ido determinando que no todo nuestro. Hay una diferencia genital, hay una diferencia cromosómica, pero esto no se desarrolla o no tiene necesariamente una discusión o un correlato directo sobre todos nuestros órganos del cuerpo. Nuestros órganos se van a desarrollar dependiendo de muchas otras estructuras o estímulos que nos van a permitir entender. Por mucho tiempo también, por ejemplo, se buscó este gen gay en la lógica clásica de los estudios de genética, que fueron como muy fuertes en su momento, y nunca se descubrió porque no siempre los genes tienen una expresión directa sobre un comportamiento social. Y de hecho eso fue súper interesante, se hizo un mapeo a nivel global, tanto de personas que se consideraban homosexuales como heterosexuales, y se tomaron de hecho el ejemplo o el caso de estudio más eh, limpio o nítido para hacer un estudio de esto, que era un par de hermanos gemelos en el cual uno de ellos era homosexual y el otro no, y no se descubrió una diferencia en sus genes que permitiera explicar un comportamiento, porque comportamientos sociales no están directamente o íntimamente relacionadas con un comportamiento, a menos que se haga un análisis demasiado directo. Hay a veces que, claro, hay un componente genético que tiene un efecto directo sobre ciertos comportamientos y sobre la generación de proteínas. Eso es indiscutible. Pero es distinto a decir de que un gen siempre va a generar un comportamiento en la sociedad. Y eso es lo que se denomina como el determinismo o el esencialismo, y eso es lo que tenemos que romper. Pero lo que yo creo también es que además de hacer este diálogo,
los científicos y las científicas tenemos que ser parte del debate público, dar nuestras opiniones, porque siento que a veces igual somos un grupo, un gremio muy enclaustrado dentro de nuestros propios espacios. Y creo que para eso también tenemos que tener habilidades sociales, o sea, tenemos que saber discutir con otros, leer otras cosas, abrirnos, y yo entiendo que es súper difícil porque la carrera científica es muy difícil, es muy, se presiona mucho, hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, hay que aprender mucho de tu molécula, entonces es un doble desafío, eh, pero para mí es vital, si no existe eso no tiene sentido tampoco para mí, eh, solamente construir una ciencia que lo único que haga es que enarbola un nombre propio, un laboratorio, como que mi idea siempre es expandir este conocimiento. Y espero que haya muchas más personas que lo hagan. Hace poco en Chile se publicó un libro que se llama Amor Microbiano, de Cristina Dorador, donde habla acerca de los microbios y el amor. Se está abriendo, yo creo que gracias al impulso feminista, se ha estado abriendo estas discusiones desde la ciencia, ampliarlas a otros espacios, y para mí sigue siendo la escritura, sobre todo los libros, o en la escritura en general, cómo se mueva, sigue siendo un vector súper importante para poder difundir estas cosas y también para romper con ciertos esencialismos que la naturaleza no nos enseña. O sea, cuando yo estaba estudiando esto de las migraciones colectivas, en los anfibios, y veo que no tienen jerarquía y que sin un objetivo común se dispersan, son como mm, metáforas súper fuertes para poder entender la vida en sociedad. Inés tiene la mano levantada. Bien, buen día, gracias. Con permiso, agradecer a la universidad, a Jorge. La verdad es que vivo en una comunidad muy pequeña de 13 manzanas, al sur de la provincia de Córdoba, en Argentina, y me llega esta propuesta porque tenemos un aula acá de la UNTREF con propuestas a distancia. Bien no sabía que venía, no soy científica, no soy antropóloga ni socióloga, soy docente de primaria y te agradezco, Jorge. Celebro que la conversación haya comenzado preguntándole a quien coordinaba hoy cómo estaba como persona. Pertenezco a una entidad cooperativa, trabajo hace más de 20 años en una cooperativa de servicios, en donde lo colectivo y el centro es la persona. Así que me llevo, agradezco toda la gratitud, muchas ideas como para seguir reforzando esto tan necesario de seguir promoviendo lo colectivo, ¿no? Que digo, nadie se salva solo. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias a ti y qué bueno poder llegar con estas tecnologías que a veces son un poco, bueno, es difícil el trabajo online, pero permite algo de lo muy positivo que yo siento que tiene, permite encontrarse en distintas geografías y espacios y poder transmitir estas ideas que para mí siempre son ideas libres, o sea, el conocimiento tiene que liberarse. Creo que todavía también una de las cosas que necesitamos repensar es este capitalismo académico en el cual el conocimiento sigue estando súper enclaustrado, súper cerrado, súper en los papers, que la gente tiene que, de hecho la gente tiene que pagar para poder bajar un paper y leerlo, cuando es algo que nunca lo he entendido eso muy bien, que es en general el conocimiento que se produce con platas públicas, pero después lo que nosotros devolvemos, que es los papers, eh, los toman revistas que cobran para que ese material se difunda. Todavía no entiendo, o sea, creo que lo entiendo, pero me parece que no tiene sentido por el mundo que vivimos. Johaina. Bueno, me quiero sumar al agradecimiento colectivo. Muchas gracias, hermana Jorge. Yo he estado como súper inspirada escuchándote y haciendo muchas conexiones entre esta nueva investigación que estás en el modo anfibio, pero también
todo lo que nos compartías en Cuba sobre qué podríamos aprender del virus justo antes que llegara la pandemia y pusiera otras metáforas bélicas que eran las que más circulaban. Tú llegaste con toda una potencia de qué podríamos aprender también, de qué tenían los virus para enseñarnos, y estaban también como muy conectadas. Hago muchas conexiones entre los virus y el modo anfibio que nos estás compartiendo ahora con las ranas, entre ese adentro y este afuera, entre lo no binario. Estaba súper inspirada viéndote como en otro terreno, pero resonando mucho con, yo diría como con un gesto de investigador, investigadores queer, y eso me emocionó mucho. Pero quería sobre todo como escucharte un poco, hablar más, porque de todo lo que compartiste, que para mí es súper inspirador. Yo soy teatróloga de Cuba y estoy ahora viviendo en Montreal. Yo me quedé como muy afectada con la figura del enjambre, porque justo ahora estoy aquí en Montreal en una experiencia coral con colombianas y colombianos que han encontrado como en el canto una manera de lidiar un poco diferencias. Son personas también que están en un contexto migratorio asociado al conflicto en Colombia, y para mí era súper hermoso esto que compartías del canto como un escudo de protección, y también del enjambre, como en la armonía o en la capacidad de cantar juntos estaba también una manera como de proteger la vida. Entonces eso me emocionó mucho y la conecté mucho con este proceso que estoy viviendo acá. Yo que nunca he cantado y que nunca sabía que podía cantar, de pronto ahora estoy cantando, pero en una experiencia coral, que es muy diferente de cantar solitario. Entonces te quería preguntar y escuchar un poco más sobre esta figura del enjambre, que me parece súper potente, como metáfora también, sacándola del espacio biológico y trayéndola también a lo social. Sí, eso ha sido súper inspirador, también estoy investigándolo, pero a mí siempre me resonó de cuando llegué acá y empecé a preguntar, la gente no sabía, pero empecé a preguntar por qué se utiliza, o cuándo la rana comenzó a ser un modelo tan importante del estudio de la biología del desarrollo, que hay explicaciones que tienen que ver con la materialidad del trabajo. Además, por ejemplo, la gracia del modelo, cuando yo trabajaba antes con células de cáncer, uno de los problemas principales que hay con las células del cáncer es que en general, como son células que tienen que mantenerse para estudiarlas a la temperatura del cuerpo, que son 37 grados, y en un modelo muy como aséptico, porque tienden a contaminarse. Y si se contamina la célula, es casi imposible estudiarla. Sin embargo, las células de las ranas, de los huevos de las ranas, como ellas en general están en la naturaleza y tienen esta estructura, ellas nunca se contaminan, uno las puede trabajar sin tener que un nivel de asepsia o de limpieza, porque nunca se van a contaminar, tienen estructuras propias de antimicrobianas. Entonces también era muy interesante. Y además también que en general funcionan en un rango de temperatura, entonces no se requiere tampoco tener una calefacción particular, porque las ranas viven en un rango de 14 a 30 grados, entonces uno puede trabajarlas en distintos ambientes. Pero para mí ha sido súper interesante, primero, ¿por qué viven en colectivo? Pero sin la estructura del parentesco, porque es imposible, yo pensaba una vez, es posible saber quién es la hija de la rana dentro de un grupo, no se puede saber, pero aún así son mecanismos de crianza colectiva, porque las ranas viven juntas también. Y además y también otra cosa que es muy interesante que no lo dije, también han sido utilizadas por los estudios ambientales como marcadores de toxicidad. Porque, por ejemplo, si hay un lugar que es húmedo y no hay ranas, y están todas las características que están dadas, y no hay ranas ahí, según la estructura de la humedad, de la temperatura, del lugar, es porque ese lugar tiene algo tóxico, y ellas no se van a mover hacia ese lugar. Entonces, las ranas también son marcadores, es decir, si uno va a un lugar y encuentra ranas, significa que ese lugar está, entre comillas, sano, porque ellas no van a vivir en un lugar en el cual no esté sano. De hecho, ellas se mueven también colectivamente en grupos
dependiendo de las estaciones del año, siempre en colectivo, pero no teniendo estas estructuras clásicas del parentesco. Frente a esto, y además entender que los movimientos que ocurren dentro de ellas son movimientos colectivos y son los clásicos movimientos de la biología del desarrollo, como que se iba haciendo más la idea esta de cómo la colectividad es la posibilidad de entender los mecanismos de movimiento. Y algo que la gente siempre hablaba, que yo también hice un trabajo con una chica fotógrafa que vive en Valdivia, en el sur de Chile, donde también hay una gran cantidad de ranas y que también pues, hicimos un diálogo que se publicó. Ella me decía mucho también esto de escuchar los cantos de las ranas, que es muy característico. Las personas que viven cerca de lugares donde viven ranas escuchan mucho los cantos de las ranas y son muy particulares sus sonidos. Y de hecho, bueno, no sé, yo siento que todo también de alguna manera se va vinculando, porque yo cuando llegué a Londres me fui a vivir, encontré un lugar donde vivo acá, que yo vivo en un sector que se llama Finchley Road and Frognal. Y Frognal es como, la traducción sería como ranero, porque empecé a averiguar que donde yo vivo previamente era un lugar donde había muchas ranas también, y que tuvieron que como sacar un poco de gente para construir las casas, sacar a las ranas, pero ese lugar era también un ranero, el Frognal. Y entonces siempre estaba con esta idea de qué significaba este canto, porque algo quieren decir este canto. Y lo que yo leí ahora, que de personas que están, Boen es el investigador, hay varios investigadores, de hecho colombianos también, que han estudiado los anfibios, porque estudian los mecanismos de cómo vive la rana en Colombia, demostró este mecanismo de enjambre, y es porque generalmente las ranas cantan en las noches. Es donde tienen mayor posibilidad de ser atacadas por los depredadores, porque no hay luz. Y en general tiene una baja tasa de depredación. La tasa de depredación es baja y de hecho ya tiene la capacidad también de proliferar muy rápidamente. Y rápidamente pueden convertirse también en plagas. Por eso también hay que tener mucho cuidado con los lugares en los cuales están las ranas. Y este canto tiene que ser al unísono porque yo creo que se entendió esa idea, que era que si solamente canta una rana acá y canta otra rana acá, el depredador va a saber dónde está la rana porque sabe dónde se emite el sonido. En cambio, si cantan colectivamente, eso lo que hace finalmente es que desorienta a todos los animales que quieren atacarlas. Pero si se pierde esa orientación del canto, esa coordinación del canto, esa colectividad, es fácil saber dónde está la posición de cada rana para poder atacarlas. Entonces, es un mecanismo, como tú dices, de sobrevida para estos procesos. Eso es lo que yo he leído y que me pareció como muy impresionante, cómo existen tantas metáforas acerca de la colectividad, pero también, además, que algo que no lo dije al principio, también dentro de organismos y de seres vivos que también generan en la cultura algo negativo, porque yo tenía la idea también hay una película que me acuerdo que una vez vi que se llamaba Magnolia, donde en un momento, me parece que era Magnolia, en un momento llueven ranas, y es como lo peor que puede existir. También siempre pero también una vez, hace poco vi un documental que trajo María Galindo a Londres, que era sobre la revolución puta de las prostitutas en Bolivia, y era súper interesante porque antes de iniciar, en uno de los prostíbulos, antes de iniciar la noche, ellas tienen una deidad que es una rana, y a esa rana le entregaban alcohol, fumaban con la rana, con esta estructura de deidad, porque para ellas también era protección. Entonces, y también mucha gente que a veces yo he hablado sobre las ranas, como que les da asco también son animales que dan asco. Entonces, me parecía que conviven tantas estructuras e idearios y además son un campo intenso dentro de la biología del desarrollo para el estudio. Entonces, ¿cómo la rana ahora me permite entender de muchas maneras mi misma realidad también dentro de biólogo diciente sexual dentro de estos espacios? Y cómo también, como dices tú, Joaina, la biología finalmente es una base, un source, es algo donde salen tantas ideas y que puede ser infinito, como que uno, claro, antes eran los virus, pero también se conectan con las ranas, pero, pero pocas veces se hace este tipo de lectura, siempre es como más
asociado a cómo se juntan esas proteínas, cuál es el efecto de ese gen en ese tejido. Entonces a mí siempre me ha parecido como muy importante y me parece muy linda esta invitación a este doctorado de arte y tecnociencia, porque también para mí es algo como muy novedoso de hacer este vínculo. Había una pregunta en el chat de Enrique Alba, hace un rato ya, que decía, ¿es claro cómo podrían funcionar los quimiotrayentes? ¿Cómo funciona el sonido? ¿Cómo el croar de las ranas para estimular un amplexo? No sé si está Enrique ahí y quiere extender su pregunta. Bueno. Es súper bonito esto también porque yo presenté en un momento esto del quimio atrayente, que hay una fuente de un químico que hace que las células se muevan hacia ese químico, porque ese químico genera una gradiente, es decir, una cantidad de moléculas que las células sensan y dicen, ya, voy a moverme hacia allá. Pero lo más interesante y lo que se ve ahora es que en verdad esa gradiente, cuando uno dice gradiente, quiere hablar de una diferencia en concentración, es decir, aquí hay mucho, aquí hay menos y aquí hay mucho menos. Y de hecho, las células, si uno le pone todo el químico de una, aquí, por ejemplo, yo le pongo mucha concentración de un químico, pongo la célula al frente, no se van a mover, porque ellas necesitan sensar una gradiente, necesitan sensar que haya una curva del químico para poder moverse. En el cuerpo tampoco, nunca hay un lugar donde se genera toda la molécula y las células se mueven directo hacia ahí, sino que tiene que haber una gradiente del movimiento para que las células tomen esa información y se puedan mover. Y lo que se está demostrando actualmente, que es muy bonito también, es que en verdad las células que están adelante del clúster toman esta molécula y la van degradando. Entonces, son las células las que van generando el gradiente y no es que haya un órgano, la idea clásica, que existía una célula que generaba una gradiente y la otra solamente lo sensaban y se iban a mover, sino que al parecer las células liberan una cantidad de moléculas químicas, pero las mismas células al moverse, como tienen distintas posiciones, van generando las gradientes. Entonces es como una célula toma esto, luego genera una degradación y eso, la que está atrás, sabe que la que está adelante ya lo degradó, entonces ahora le doy la información a la que sigue para que se pueda mover de manera colectiva. Entonces, al parecer es que el mismo grupo genera la gradiente. Y eso es muy bueno también ahora porque vamos a publicar este artículo que es un capítulo de un libro clásico de la biología del desarrollo acá en Inglaterra, en el cual nos pusimos a estudiar, por ejemplo, la formación del ovario en la mosca, que también es otro modelo muy clásico en biología del desarrollo, y es el modelo clásico de single cell. Se supone que las células se mueven individualmente para formar el ovario de la mosca. Bueno, primero paréntesis, a mí me parece impresionante cómo se sabe tanto de cómo se genera el ovario de una mosca. Es como impresionante los niveles a los que ha llegado la biología de estudiar estos modelos a un nivel impresionante. Y lo que nosotros estamos haciendo es que, a nivel teórico, encontrar mecanismos en los cuales, en verdad, aunque las células se muevan solas, igual una interfiere en el mecanismo de la otra. Y de hecho lo hemos demostrado porque vimos que había unas moléculas que se compartían. Entonces, aunque las células en algunos modelos muy particulares se muevan de manera individual, existe de todos modos una relación de una sobre la otra, es decir, siempre hay un grado de cooperatividad y colectividad para el movimiento. Pero a mí sí me llama la atención, pero esto no sé si se entiende, o sea, lo estudiamos, pero no sé si eso se aplica a la biología, por ejemplo, porque seguimos en la carrera por quién gana el Nobel, quién es el mejor científico. Como que la ciencia es lo más clásico para demostrar que a alguien le va bien y darle un premio, es decir, el mejor. Entonces pero a su vez estamos demostrando que los movimientos tienen que ser colectivos. Si no hay colectividad, no hay movimiento. Pero seguimos bajo una lógica capitalista de quién es el mejor científico. Es como algo muy
no sé, esta distinción también fuerte entre mente y cuerpo, entre adentro y afuera, que siento que igual está muy todavía instalada, a pesar de que, pero a mí me parece muy bonito que a pesar de eso sigamos instalando estas ideas a la sociedad, aunque en verdad la estamos instalando a otros científicos, porque esa es la práctica, lo que yo veo en general. Yo escribo y estudio para otros científicos. Un científico estudia para otro científico. El otro científico estudia para otro científico, para que se genere una red. Pero al menos está esta metáfora de la biología que no se puede ocultar, en que el movimiento, si no es colectivo y coordinado, es imposible que exista. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestras propias maneras de investigar? Porque inclusive investigando de maneras más clásicas individualistas, podemos demostrar estos fenómenos colectivos. ¿De qué pasaría si además nuestros modos de investigar fueran colaborativos? Creo que se abriría toda una... Y esa es como la gran utopía. María Ángeles tiene la mano levantada. Hola a todas, a todos y a todes. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor el encuentro de hoy realmente. Yo soy profesora de danza y bailarina, vengo del ámbito artístico. Me considero un poco anfibia, la verdad, como artista. Creo que es una metáfora que me la voy a apropiar de aquí en más. Y quería contar que como docente de danza, yo trabajo con distintas franjas etarias, trabajo mucho con adultos que llegan a mis clases con la expresión, estoy bloqueada, tengo un bloqueo en esta parte del cuerpo, no me puedo mover, no muevo esa parte, ya no la puedo usar, con esas expresiones, y realmente escuchándote me resonó muchísimo porque de a poco por ahí un movimiento ocular simplemente repercute en la punta del dedo gordo del pie. Entonces, si realmente, ¿no?, nos apropiáramos un poco de esto que vos planteás, de que en realidad las células se mueven en enjambre y tenemos un cuerpo que lo que sucede en una parte del cuerpo repercute en la otra, ¿no? Empezar como a desarmar y a deconstruir esta dicotomía que tenemos tan arraigada y esta idea de que vos planteaste recién, este pensamiento que es mente-cuerpo como escindido, ¿no? Pareciera a veces que estamos que somos personas, pero que el cuerpo es algo que estaría fuera, ¿no? A veces uno lo plantea en esos términos y realmente la danza, bueno, el arte, el movimiento, nos hace vivenciar que en realidad somos una unidad y lo que pasa en una parte del cuerpo repercute en la otra y muchas veces inclusive bailar con un otro, con una otra, con un otro. También hay algo de enjambre que se produce y de un movimiento que se va contagiando, que es maravilloso. Así que del encuentro de hoy me voy llena de metáforas. Muchísimas gracias, Jorge, y a todos y a todas y a todos. Sí, de hecho, para mí siempre ha sido muy inspirador la teoría feminista, porque una vez leí una frase, siempre la repito, de Haraway, de Donna Haraway, y ella decía que la teoría feminista es cualquier cosa menos desencarnada. La teoría feminista es una teoría que nace del cuerpo, a diferencia de otros tipos de teoría. Si no es una experiencia vivida, que a veces puede ser muy dura, no es teoría feminista porque no nace desde una experiencia corporal. Como que, y ahí también se rompen con las categorías de teoría, porque también tenemos siempre esta idea de la teoría como el logos, como lo inmaterial, cuando en verdad toda teoría siempre tiene un correlato dentro de algo somático, corporal, y que tenemos que aprender de eso también. Estamos en el proceso de aprender y de entenderlo. Creo que queda tiempo para una pregunta, porque a las 3:30 de acá tengo que seguir produciendo en el laboratorio. La última pregunta de Viviana. Sí, bueno, estoy monopolizando las intervenciones. No, yo quería decir, porque todo el tiempo a mí me resonaba Durkheim, que seguramente muchos de nosotros lo hemos leído, esta idea de la sociedad como un cuerpo, como un organismo, donde estamos unos conectados con los otros, ¿no? Y esto que vos dijiste antes, ¿no? Que no lo dijiste así, pero digamos, la idea esta de que el todo es más que la suma de las partes, que también es una idea que Durkheim trabaja,
yo encontré en muchas de las afirmaciones que vos hiciste, a mí me resonó mucho a Durkheim. Bueno, eso, gracias. Genial. No he sido muy lector de Durkheim, pero voy a revisarlo. Bueno, entonces damos un cierre. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Jorge, por este espacio. Y bueno, los esperamos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos, todas y todes por estar aquí, por haber escuchado y por sus comentarios. Espero haber aportado en sus propios procesos, investigaciones, ideas. Así que feliz. Que estén muy bien.